Hace más de 25 años participé en un proyecto de la Comunidad Europea, un Horizon, trabajando con Fuendetodos y dentro de ese proyecto entró Anento. Cuando llegué me enamoró. Hice muy buenas relaciones con la gente que en ese momento vivía, que creo que aproximadamente eran como unos 25 habitantes. Era un pueblecito muy pequeño y súper acogedor. La vida ha dado muchas vueltas y hace casi un año empecé a plantearme que quería que mi vida en el mundo del arte, de la cultura, se encaminara al medio rural. Mi proyecto en realidad es promoción, gestión y difusión de arte y de cultura. Colaborar con colectivos, para mí la cultura comunitaria, el arte no individual, sino participativo. Entonces, yo lo que en principio voy a hacer es proponer, coordinar y acompañar a la gente para que por medio del arte se puedan generar puestos de trabajo. Una de las razones por las que creo que desarrollar mi proyecto de cultura y arte en movimiento en Anento es que los pueblos se tienen que llenar de cultura, de arte, porque el medio de subsistencia de los pueblos ya no son las lechugas y las cabras. Tienes que dar algo y creo que Anento, por medio de la cultura y del arte, puede seguir estando en el mapa como hasta ahora, como uno de los pueblos más bonitos de España. En mi vida comienzo los proyectos y cuando están estables yo continúo. Yo no puedo pegarme toda la vida en un solo proyecto. Yo necesito estar en constante movimiento. Con lo cual mi proyecto de negocio es promoción, difusión de arte y cultura y desde luego la creación de mi obra personal. A mí ya desde pequeño me dijeron que el que la sigue la consigue. Yo llevo casi 45 años persiguiendo y consiguiendo. Toda mi vida he vivido del arte, de la cultura. Si algo te enamora, te envuelve, tienes que ir a por ello.